Bueno chicos, en este video vamos a explicar una tercera parte de lo que es estadística descriptiva. El tema que vamos a desarrollar a lo largo de este video se llama medidas de tendencia central. Recordemos que en otros videos ya les comenté lo que es la estadística descriptiva. Lo que vamos a estar haciendo en esta estadística es recolectar datos, luego estos datos organizarlos en tablas o en gráficas para después analizarlos o generar conclusiones. Ok, ya en un video anterior expliqué a grandes rasgos esto mismo, que era la estadística, y organizamos datos en tablas y en gráficas, ¿correcto? Entonces tenemos dos tipos de clasificaciones: los datos sin agrupar y los datos agrupados. En esta pequeña parte vamos a recordar los conceptos de media, moda y mediana para los datos no agrupados, pero en sí con los que vamos a trabajar nosotros es con los datos que sí están agrupados, los que vamos a poner en una tabla de distribución de frecuencias. Bueno, estas medidas de tendencia central son los valores a los cuales se aproximan o convergen la mayor parte de los datos. Es decir, voy a tener unas gráficas y estas gráficas me van a marcar una medida de tendencia central. Aquí voy a poner mi medida de tendencia central. Es una medición para la cual se van a concentrar la mayor parte de los datos. Es decir, alrededor de esta medida de tendencia central van a estar gran parte de los datos distribuidos. Y va a haber datos por acá o va a haber datos por acá, pero ya van a ser los menos. Entonces, estas medidas de tendencia central están donde está la mayor parte de los datos. Y los datos van a encontrarse muy cerca de ellas, ¿sí? Ok, la primera medida es la media, también llamada promedio. Esta medida de tendencia central pues es la suma de todos los datos dividida entre el número de datos, ¿sí? Nosotros comúnmente le llamamos promedio, pero también se llama media aritmética. Luego tenemos la moda. Este dato se refiere, o este concepto se refiere al dato que más se repite, es decir, el que más alta frecuencia tenga. Acuérdense que la frecuencia hace referencia a un número que me dice cuántos datos tengo. Entonces la moda es el dato que tenga más alta frecuencia. Luego viene la mediana, que cuando nosotros ordenamos los números de mayor a menor o viceversa, es el dato que se va a encontrar exactamente en el centro de todos. Ese dato va a ser la mediana. Y van a ser estas mis medidas de tendencia central. Hay que recordar muy bien los conceptos, porque de estos nos vamos a pasar a los mismos conceptos, pero para datos agrupados. Nada más que acá los vamos a trabajar con la definición anterior, con la parte anterior dentro de la tabla, pero vamos a apoyarnos de estas fórmulas para calcularlos, ¿correcto? Entonces sí nos apoyamos de lo anterior, pero vamos a utilizar estas fórmulas también. Ok, el primero de ellos, o el primero que vamos a trabajar, es el que se llama media. Primero vamos a ponernos en un contexto para recordar el problema con el cual hemos estado trabajando en esta serie de videos. Se nos dice que a 55 automóviles se les registró su velocidad por radar y las velocidades estaban dadas en millas por hora. Los resultados eran 55 valores en una tabla que nosotros luego calculamos su rango, calculamos sus clases y calculamos su amplitud. Calculamos que había 7 clases y por eso distribuimos aquí en 7 clases o en 7 categorías. Luego dijimos que la amplitud era 5 y como el dato era más chico, era 16, al 16 le sumamos 5 y nos dio 21. Al 22 le sumamos 5 y nos dio 27, y así sucesivamente construimos cuáles eran los intervalos. Luego encontramos la marca de clase, que es el promedio de los límites del intervalo, 16 más 21 entre 2, y me da este. Así sucesivamente con cada una de las marcas de clase, ¿correcto? Ok, retomamos aquí este concepto, marca de clase.
La marca de clase va a ser un valor representativo de mi clase. Es decir, de entre el 16 y el 21 nosotros ubicamos 7 datos. Ya aquí ya ni siquiera los tenemos, ya no supimos quiénes son. Lo único que sé es que eran 7. Entonces, para ya no estar trabajando con esos datos separados, ya no sé quiénes son, lo que voy a hacer es apoyarme de esta marca de clase, de su valor representativo, para decir que tengo 7 valores representados por el 18.5 y así sucesivamente con todos estos. Aquí tengo 4 valores que van a estar representados por el 42.5. Es decir, estos son los representantes de todos estos que había aquí, ¿no? Es el valor representativo. Y acá me está diciendo cuántos, de la frecuencia me dice cuántos valores había en este intervalo, o sea, cuántos valores representativos voy a tener. Entonces, si recordamos que la media era la suma de todos los datos, pues técnicamente si los tuviera sin agrupar, tendría que haber sumado los 55 datos, sumarlos todos y luego dividirlos entre 55 y así iba a encontrar la media. La media muestral, a esto se le llama media muestral, lo vamos a estar representando con una X y una barrita arriba. Ok, aquí ya no tengo estos datos, entonces lo que voy a estar haciendo es, como este es mi representativo, lo que voy a hacer es decir, bueno, para encontrar mi media muestral voy a tener 7 datos representados por el 18.5 para la primera clase, más 24.5 por 22, que serían 22 datos representados con el 24.5, más el 30.5 multiplicado por 14, más el 36.5 multiplicado por 6, más 42.5 multiplicado por 4, y luego tengo 48.5 multiplicado por 1 y más 54.5 multiplicado por 1 también. Todos estos datos los voy a sumar y los voy a dividir entre el número de datos. Pero yo les recomiendo que hagamos esto. Esta última columna de la tabla, no, esto no, sino esto que está arriba, me dice, mira, toma tu f y multiplícala por x. Es decir, toma cuántos números tienes y multiplícalos por tu valor representativo. En este caso es 18.5. Entonces en esta columna vamos a hacer todos los productos f por x, f por x. O sea, estos que tengo aquí por separado, para llevarlos más organizados, vamos a multiplicarlos aquí. 18.5 por 7, 129.5. 30.5 por 14, 427. 42.5 por 4, 170. Y así nos vamos más organizados. 54.5 por 1 nos va a dar 54.5. Es decir, a la tablita que ya teníamos nosotros de distribución de frecuencias que habíamos hecho hasta aquí, de aquí para acá, le vamos a agregar esta otra columna, que es un f por x, y voy a multiplicar cada uno de estos por estos. O sea, esto por esto, y lo voy a anotar aquí. Y al final sumo todos estos y los divido entre el número de datos. Cuando yo haga toda esta operación y los divido entre el número de datos, me va a estar dando la media, y en este caso ya la calculé. Es un valor de 28.86. Y esta es la simbología que estamos usando. Esta simbología me está diciendo es la suma de todas las multiplicaciones f por x, ¿sale? Todas las multiplicaciones f por x de cada una de estas las voy a hacer y luego las voy a sumar y las voy a dividir entre el número de datos. Esta notación es la notación de la media, y en este caso nos daría 28.86. Ok, sigue la moda. ¿Qué habíamos dicho que era la moda? La moda es el dato que más se repite. Entonces buscamos aquí dentro de mis 7 clases en qué clase tengo el dato que más se repite, es decir, el que tenga más grande frecuencia. Aquí ya lo identifiqué con este color naranja. Es el que tiene mayor frecuencia, o el que tiene el intervalo que tiene más datos
tiene 22 y está son los datos de entre el 22 y el 27, es la clase número 2. Entonces lo que vamos a hacer es aprender la simbología de esto que está aquí. Ya ubiqué cuál clase tiene mayor frecuencia. Ahora, para ubicar mi moda voy a hacer toda esta operación. Hace rato no sé si se fijaron que dijimos que íbamos a multiplicar todas las XY por las FI. Este pequeño de aquí, que es la Y, lo único que quiere decir es que mi valor X1 lo voy a multiplicar por mi frecuencia 1. Es decir, el de mi clase 1, en mi frecuencia 1 la multiplico por la clase 1. El dato 2 o mi clase 2, mi marca de clase 2 la multiplico por mi frecuencia 2. Mi marca de clase 3 la multiplico por mi frecuencia 3. Es decir, le ponen una I nada más para representar que el de la clase 1 con la clase 1, la marca de clase 1 con la frecuencia 1, la marca de clase 2 con la frecuencia 2, y no vaya a empezar a multiplicar este por este o este por este, así cruzados. Esa es la pura notación. Entonces el FI en esta sección me va a estar representando, aquí lo voy a anotar, el FI es la frecuencia donde está la moda. El FI menos 1 es la frecuencia anterior y el FI más 1 es la frecuencia siguiente. Es decir, en esta formulita me están pidiendo la frecuencia en la que estoy, la anterior y la siguiente. Es decir, aquí yo voy a poner LI, va a ser mi intervalo, mi LI del intervalo en el que estoy. En este caso es 22. Mi límite inferior de mi intervalo es 22. Más el FI, que es la frecuencia donde estoy, que es 22. Menos el FI menos 1, que es la frecuencia anterior, en este caso 7. Todo lo vamos a dividir entre el FI, otra vez, la frecuencia en la que estoy, menos el FI menos 1, que es la frecuencia anterior, que era 7. Cerramos y lo le damos más el FI otra vez, la frecuencia en la que estoy, menos el FI más 1, que es la frecuencia siguiente, en este caso 14. Todo multiplicado por la amplitud del intervalo, que habíamos dicho que era 5. Hago todas estas operaciones en la calculadora y el resultado me va a dar 25.26. Y así encontramos la moda. Finalmente vamos a encontrar la mediana, haciendo referencia del último concepto, que era cuando ya están ordenados de mayor a menor, vamos a ubicar el concepto que está en medio, el dato que está en medio. En este caso, la clase que está en medio es el 4, lo ubicamos aquí y me voy con la frecuencia de esta clase de en medio, que en este caso es 6. Otra vez vamos a usar la misma notación. Media es igual a límite inferior de la clase en la que estoy, en este caso es 34, más n, que es mi número de datos, 55, dividido entre 2, menos la suma, esto representa aquí la suma de todas las frecuencias anteriores, es decir, voy a sumar todos estos. 7 más 22 más 14. La suma de las anteriores dividido en la frecuencia en la que estoy. En este caso la frecuencia en la que estoy es 6. Todo por la amplitud del intervalo, que es 5. Entonces acuérdense que hay que hacer todo esto y al final más 5, perdón, por 5 más 34. Y finalmente hacemos las operaciones y nos debe de dar como resultado 21.08. Y esto sería todo. Esto sería cómo calcular la media. Por lo pronto sería todo. Estas serían las medidas de tendencia central para datos agrupados, que es lo que les voy a pedir que trabajen en su proyecto. ¿Sale?